Buenas noches y bienvenidos a La Luz del Pasillo. Hoy contaremos con nuestros investigadores referente a un tema que ha sido muy solicitado, que es las cartas del tarot. ¿Quién no conoce el tarot? El hecho de saber mediante una baraja de naipes la interpretación de los hechos, tanto presente, pasado y futuro, también los sueños, las percepciones o estados emocionales, que constituye además un tipo de cartomancia. Hablaremos de sus orígenes, de su interpretación, qué beneficios aportan, todo ello y más de la mano de nuestros investigadores Olga Hernández y Salvador Macías. Buenas noches, Olga. Buenas noches, Salvador. Cuando hablamos de tarot, hablamos de cartomancia, pero ¿de dónde viene realmente esta simbología o esta adivinación mediante estas cartas? Vamos a hacer una pequeña historia de dónde vienen de dónde viene el origen de las cartas, para tener una referencia de lo que tenemos hoy en día con lo que realmente se supone que se trajo de Oriente a través de los árabes y llegó a nuestro continente europeo. Y bueno, ha habido muchas formas de interpretarlas, ¿no? y de hacerlas también. Pero vamos a empezar por qué es la cartomancia en sí, ¿no? ¿Por qué le llamamos cartomancia? Olga. Pues la cartomancia es una técnica de adivinación. Es una técnica donde se utilizan las cartas, los naipes. Puede ser cualquier tipo de oráculo que tenga cartas. El que conocemos más es el tarot o es la baraja española, pero cualquier medio de adivinación que trabaja una carta es cartomancia, de ahí viene. De ahí viene. Salvador, los orígenes del tarot, ¿de dónde surge? Pues tenemos conocimiento del tarot desde el siglo XIV aproximadamente, pero se dice que el tarot fue directamente dictado a Adán por los propios ángeles. O sea, es tan antiguo como el Génesis. Interesante, ¿no? Eso se dice. Olga, ¿en qué se compone un tarot? Pues el tarot son 78 cartas. Y se compone de dos partes, arcanos mayores y arcanos menores. Son 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Los arcanos mayores van a una energía muy alta y muy extensa, a problemas, a conflictos, a inquietudes muy altos, a medio y largo plazo. Y los arcanos menores van a la vida cotidiana, conflictos o vida en sí, ¿no? Cotidiana. ¿La baraja española tiene arcanos? No, ¿o no tiene la baraja arcanos? española también se utiliza mucho, tiene 4 palos. Son 48 cartas las que se utilizan para adivinación y son 4 palos. Por ejemplo, las espadas son los conflictos, los bastos es el terreno profesional, las copas el emocional y los oros la economía. De todas formas, el tarot, no todos los tarot en los arcanos mayores tienen el mismo significado, porque por ejemplo, en el egipcio, los arcanos mayores no van a esto que te he dicho de las energías, van al ser humano en sí, a los conflictos, a los errores que tiene que resolver para una evolución espiritual. De eso nos hablan los arcanos mayores del tarot egipcio, por ejemplo. O sea que hay miles de tarot, imagínate. Muchos tipos de tarot, ¿no? Sí. Salvador, la composición de las cartas, ¿cómo va eso? Porque muchos se preguntan, hay muchos tipos de tarot, ¿no? Pero la composición, ¿cómo se hace realmente? Bueno, hay distintos tipos de tiradas y es verdad que existen muchísimos tipos de tarot. Incluso Salvador Dalí tiene un tarot y realizó un tarot. Hay muchos artistas que han trabajado en este conocimiento y en esta arte adivinatoria. Y después hay distintas tiradas, distintos tipos de tiradas que se hacen. Una muy famosa que se utiliza mucho es la cruz celta. Ahí se hace otra tirada de 7 cartas, otra de 21, se hace otra tirada con la cruz de la vida.
digamos que hay tantos tipos de tirada como consultantes o intérpretes del tarot existen. El tarot es un mundo muy amplio que se dice que tiene mucho que ver con la cábala, con el conocimiento sagrado de las escrituras, de lo que es la Torá, y de ahí la palabra tarot. Tarot al revés es Torá, y se dice que el tarot contiene un conocimiento divino. Es el esoterismo que contiene la palabra de Dios, el Antiguo Testamento y por supuesto el Nuevo Testamento. O sea que no estamos hablando de algo que sea algo vano, sino que es algo con mucho peso y mucho conocimiento encerrado, en la misma geometría que contiene la Biblia, el valor numérico de la palabra. Ya desde los faraones, que empezaron con las láminas, que encontraron una caja con 72 láminas, ya predecían con esto el futuro. Eran muy finitas y predecían, y en China estas láminas eran de marfil. Y también, pero el primer tarot que se conoce en Occidente es el Mamluk, que era de origen islámico. Y esto fue de cuando la ruta de la seda, los mercaderes lo traían en sus pertenencias y tenía 4 palos. Luego, ya cuando llegó a Europa, se añadió uno más, 5 palos, con unas cartas muy especiales, con unas imágenes, y es lo que se asemeja más a los arcanos mayores que tenemos ahora. Bueno, ¿desde cuándo se tiene realmente constancia del tarot? Desde hace ya, porque Pues, estamos hablando, ahí tienes claro, un tarot que es egipcio, ¿no? Este es egipcio. Y bueno, fíjate, el primer tarot que llegó, que se encargó, fue el Duque de Milán en 1440 o 42, que era una belleza, se hizo a mano y era el tarot de Visconti. Es que hay miles. Este es el que más me gusta a mí, el tarot egipcio. Yo este tarot es el que trabajo. O sea, estamos hablando de Filippo Maria Visconti, es el que trajo realmente... Lo hizo a mano. Lo trajo a Europa realmente. Y era una belleza, una belleza. Bueno, el nombre de tarot lo puso Francia. En Francia es cuando se empezó a llamar tarot, fue derivando y a partir de ahí lo conocemos. ¿Cuántos usos tiene la baraja, Salvador? Pues muchísimo. No solamente se utiliza para adivinación, sino que se utiliza también para contemplación, para meditación. El tarot, que ha derivado en lo que es la adivinación, que por eso se le conoce, en un principio no era así. Es un método de progresión espiritual, de conocimiento, donde te lleva a que sepas elegir el camino que debes de coger. Es algo, como ya digo, es algo que es bíblico, es descubrir tu camino interior para que se haga realidad. Más allá de que te anuncie el futuro, lo que es como una terapia, te dice, coge por aquí que este es el atajo. Tiene mucho que ver con la numerología bíblica y te va indicando los atajos para tú llegar al ser que debe de ser, cada uno en sus circunstancias, y que van variando, pero por eso no hay 2 tiradas iguales. No existe, eso no ha existido, eso no se da nunca, y las mismas cartas en una persona y en otra tienen interpretaciones distintas porque el destino de cada persona es distinto. ¿Qué beneficio nos aporta, Olga, el tarot? Pues el tarot en sí es un misterio, como dice Salvador. Entonces nos aporta serenidad, nos aporta una pauta. Hay, por ejemplo, un tarot que es el tarot evolutivo, que se utiliza para personas que están un poco perdidas, que necesitan una orientación. Entonces, como conecta tan fuertemente con el yo interior o con una energía mucho más superior, pues nos aporta una pauta, un saber por dónde ir, ¿no? Nos da una información que a veces nos crea un cambio de perspectiva de nosotros mismos. Salvador, ¿elementos de un tarot genérico no existe o existe? ¿Existe un modelo específico o cada tarot es diferente? Por ejemplo, ella ha dicho que, por ejemplo, la baraja española
no tiene nada que ver con, por ejemplo, con las que tenía aquí encima de la mesa. Sí, porque a la baraja española le faltarían los arcanos mayores, que son Claro. muy determinantes. Los arcanos mayores tienen mucho que ver, que se estudia así en la cábala, con lo que es el árbol de la vida. Ujú. Entonces, un conocimiento esotérico adicional, como bien decía Olga antes, ahí solamente hay quien utiliza solamente, y yo algunas veces, y me imagino que Olga también lo hará, se utilizan solamente los 22 arcanos mayores, y con eso te sirve para tú aconsejar o guiar o evolucionar en la cuestión que estés tratando, ¿no? Tiene un poder realmente extraordinario, porque tiene muchos matices. Esos dibujos tienen muchos matices, hacen referencia a muchas cuestiones, y ahí está todo contenido. Cuando decía antes Olga, muy bien dicho, que el tarot procedía de cuando los egipcios, y se cree que el tarot se realizó cuando le dicen a Moisés: saca a tu pueblo de Egipto y llévalo hacia las tierras prometidas. Cuando aquella separación de las aguas y tal, como no pudieron llevarse todos los documentos que ya existían escritos, entonces tuvieron que condensar ese conocimiento, por si los perseguían, no transmitirle toda la sabiduría del pueblo de Israel. Se hizo simbólicamente en el tarot, y entonces llevaban unos papiros, como ella ha dicho, con ese conocimiento cifrado, que solamente ellos sabían la interpretación de esos símbolos, y con eso es con lo que se utiliza para poder indagar en el futuro, no en el futuro, sino en el camino espiritual de esa persona que viene a consultar. Ujú. Olga, entonces, el tarot preside el futuro, o sea, ¿te da tendencia a hablarte del futuro? Porque Pues, yo he conocido, bueno, me han dicho también que, bueno, que eso es una interpretación de la que tú crees cuando te vamos a echan ver, las cartas. no solo predice el futuro, o sea, aconseja. Lo que sí se tiene que tener muy claro es el libre albedrío. El tarot te puede aconsejar, te puede orientar, pero el destino luego lo decides tú. O sea, yo lo que digo desde aquí es que el tarot no es determinante nunca. O sea, la persona no debe influenciarse absolutamente por lo que le diga un tarotista, sino que el destino se puede cambiar, ¿vale? Lo que hay que utilizar el tarot es como una herramienta de consulta, para, efectivamente, pueden salir cosas del futuro, se pueden ver todas las cosas en el tarot. Es una herramienta muy poderosa. Y bueno, en forma coloquio, no tenemos que estar preguntando unos con otros, sino esto va a aparecer. También en cuanto a consulta o en cuanto a un camino a seguir, cuando hay una persona que está un poco perdida, incluso en su espiritualidad, ¿no? ¿Alguna duda, alguna cuestión que tú tengas del pasado, del futuro? Dice, ¿qué me aconseja o qué dicen las cartas que puede pasar, ¿no? A ella le habrá pasado, yo he tenido cosas, decir, oye, mira, pues ten cuidado con esto, a lo mejor de alguna dolencia o algún documento, y cuando al tiempo me ha dicho, oye, pues efectivamente decía, mira, aquí aparece que hay alguna complicación o que se va a resolver favorablemente. Pero que es cierto que no es determinante, no es determinante. que no hay que, efectivamente, o sea, que la gente no debe engancharse a nada. A nada el como tarot como sugiere, pero cierta. no te obliga. ¿Y tiene una perspectiva científica o...? Esto es intuitivo, esto es... El tarot no se ha podido comprobar que sea cierto, y sí se puede comprobar en la medida que tú haces una interpretación y después se cumple o no, y eso sí tendría un rigor, pero no se puede decir que no acierte porque existen esas evidencias. Entonces, no tiene una contemplación, digamos, formal. Es que depende de tantas cosas, depende de cómo esté la persona que consulta, de cómo esté la persona que va a interpretar, de la corriente que haya de energía entre los dos. O sea, aquí aparece mucho la intuición. Date cuenta que el tarot es un vehículo, ¿verdad? Para llegar a donde queremos llegar. No, hay gente que se coge el libro y dice esto significa esto y esto y esto. Así no funciona esto. Esto no es un juego tampoco. ¿Vale? ¿Qué beneficio aporta la lectura del tarot? Pues que eres capaz de concentrarte en ti mismo, y si estás con la cuestión de alguien, pues concentrarte, y al concentrarte lo que hace es quitar las cosas de alrededor
y tratar de buscar la luz de aquello. Hablamos que es las personas que tenemos fe, y hay mucha gente que tiene fe, que hablamos que es una revelación, como dice ella, no es la interpretación, sino a veces la revelación que en el mismo momento el espíritu, la divinidad, a lo que tú te acojas, te transmite, ¿no? Entonces es siempre el tarot, y por eso hay que tener la consideración cuando alguien tú vas a un sitio y dice te va a pasar un accidente, no sé qué, no te... Un momento, espérate. El tarot siempre hay que mirarlo desde una manera positiva. Siempre el tarot te aconseja, te guía. No dice, oye, es que me has acertado esto, o esto se realizó y lo otro no. Es que el tarot no miente. Puede ser que tú no lo interpretes bien, o que, como bien dice Olga, tú no tengas el día, o la persona que ha venido no sea el momento de consultarlo. Pero el tarot no miente. El tarot dice unas cosas, las propone, y después cada uno tiene la libre voluntad, el libre albedrío de seguirlo al pie de la letra, de tenerlo en consideración, de modificarlo, porque... La verdad es que el tarot desde siempre permanece, o sea, desde nuestros antepasados ya utilizaban el tarot como medio de consulta, y ahora sigue estando en auge. O sea, cada vez que una persona tiene una inquietud, una pregunta que hacer, acude a un... Y no solamente porque se cree que el tarot es algo de gente sin conocimiento, gente sin cultura, no, y para nada, Eso no es cierto. Al tarot recurren desde políticos importantes, a reyes. Bueno, eso ha existido siempre. Ahí tenemos la prueba de Nostradamus, que era un vidente y un esotérico, y ahí estaba, y trabajaba en la corte, como antes estaban los compositores. Es decir, que siempre, y hablábamos aquí en algún programa, hablábamos de los super pronosticadores que trabajan para los gobiernos. Y utilizan todos estos medios. Todo lo que tiene aquí Olga, de la bola, del péndulo, de los distintos tarot que tenemos hoy en la mesa, todo esto se utiliza para precisamente en la geopolítica, en la economía, para saber por dónde van a transcurrir las cosas, para prever, para buscar las soluciones para que la humanidad pueda mantenerse, digamos, entre comillas, protegido, ¿no? Bueno, pues para ponernos un poquito más en ambiente, vamos a ver un reportaje y luego continuamos con este magnífico tema que es las cartas del tarot. ¿Cómo funciona el tarot? Un cambio de trabajo, la finalización de los estudios o el comienzo de un matrimonio con algunas de las situaciones por las que una persona le gustaría saber qué podría suceder después de ese acontecimiento. En este reportaje te vamos a explicar el funcionamiento del tarot y cómo hacen los tarotistas para interpretar las tiradas de cartas conforme al input que proporcionan los consultantes. ¿Qué es el tarot y cómo es su funcionamiento? Al contrario de lo que pueda pensar la mayoría, el tarot no se trata de contar el futuro o la fortuna, sino que busca encontrar el yo interior, el ser superior de cada consultante. Pero, ¿qué es lo que puede decir el mazo de cartas sobre una persona? Antes que nada, existen dos tipos de lecturas, con preguntas y con lecturas abiertas. Ambas tienen como objetivo establecer una guía en que el propio consultante debe tomar. Incluso los diferentes tipos de tarot gratis que se realizan online funcionan a través de un algoritmo que interpreta los hechos pasado y presente para que el usuario pueda comprender un conjunto de situaciones que podrían o no suceder en el futuro. El estado emocional del consultante juega un papel crucial dentro de la cartomancia. Según los tarotistas más experimentadas, las lecturas abiertas suelen ser las más acertadas. Además, es muy importante la forma en la que se formula una pregunta, ya que no hay que entender una respuesta antes de que se inicie la lectura. Para ello, es fundamental que la persona se mantenga abierta y realice preguntas desde una perspectiva más amplia sin entrar en detalles. Asimismo, si la lectura de carta es una persona, esa persona se tiene que centrar en ella misma, no en otras que piense que pueden ser la causa de su problema. Por otro lado, es importante que la persona se muestre neutral y positiva. Por ello,
Las lecturas abiertas corresponden a acontecimientos amplios en la vida de una persona y no a un problema en específico. ¿Cómo se realiza la cartomancia? Existen muchos tipos de cartas en el tarot. Lo que sí que tienen en común todas las barajas del tarot es que están formadas por arcanos mayores y arcanos menores. Los arcanos menores reflejan pequeños problemas típicos de la vida diaria, mientras que los arcanos mayores representan energías fuertes a largo plazo o algunos acontecimientos importantes en la vida. Antes de realizarse la lectura, la persona encargada de realizar interpretación baraja las cartas. Se dice de que de esta forma la persona transmite una energía a la baraja. Por su parte, la persona que ha solicitado la lectura tiene que centrarse en la pregunta que ha formulado, mientras que se barajan las cartas. Una vez que se ha barajado y cortado las cartas, se colocan en una determinada posición. Cada posición tiene un significado y depende del profesional y del tipo de pregunta y lectura. Cabe señalar que el significado depende de la posición y de las combinaciones de las cartas. Por ejemplo, la carta de la muerte significa un final o una transición de algún acontecimiento de la vida. La carta del loco significa el comienzo, la espontaneidad o incluso la locura. La cara de la suma sacerdotisa significa el misterio, la ignición o el inconsciente. La carta de los amantes habla de las relaciones, de la sexualidad y de las creencias y valores de cada persona. Y la carta del mago significa la acción, la concentración o el consciente. Las cartas de tarot adivinan el futuro. Las cartas no son una técnica de adivinación como tal. Simplemente se trata de ayudar a la persona a ver que pueden ayudarle a tomar decisiones. Por eso, se dice que el subconsciente juega un papel muy importante en las interpretaciones de la lectura del tarot. Las preguntas que una persona tiene sobre su vida representan las cartas y las personas adivinan las respuestas en función de lo que ve. Por este motivo, el tarot sirve para que una persona pueda encontrar en su subconsciente las preguntas que de otra forma no podría averiguar. Bueno, pues después de haber visto este vídeo, continuamos porque hay muchísimas preguntas que tengo pendiente para hacerlo a los dos, porque yo conozco el tarot desde fuera, no lo conozco desde adentro. Me habéis traído tipos de tarot, una vela, una bola, un péndulo. ¿Todo eso tiene que ver con el tarot o eso tiene que ver con Olga, contame Pues mira, qué es lo que traéis. La bola es otra mancia, es otro medio, ¿no? Que si quieres después hablamos de ello. Para el tarot esto es una puerta, como todas las mancias, ¿no? Entonces yo siempre utilizo un péndulo de cuarzo porque limpio mis cartas para que no haya ningún tipo de impregnación de una persona a otra. Entonces, antes de una consulta, yo hago una meditación para prepararme, enciendo mi vela, procuro un ambiente limpio de energías y limpio mis cartas con el péndulo de cuarzo, ¿vale? Y lo mismo hago cuando termino. Para cerrar la sesión, cuando he terminado, hago lo mismo, limpio otra vez mis cartas y limpio otra vez el espacio de energías. O sea que esto todo lleva un ritual, supongo que como lo haces tú, cada persona lleva un ritual diferente, no sé el que utilizas tú. Sí, más o menos es el mismo, es procurar un ambiente agradable y tú, de alguna manera, ponerte a disposición de esa interpretación. Exactamente. Entonces, olvidarte de lo ajeno y centrarte en el entregarte y paciente, utilizar esto como un vehículo, cliente, claro. O sea, y ya ahí entra la intuición y entra la empatía, entra la energía, o sea, entra la energía. Yo te he dicho ya que si tienes poder espiritual el tarot, pero ¿tiene o...? Pues es que
Depende, o sea, depende de la persona, de lo que consulte. Date cuenta que esto llega al yo interior. Entonces, claro que se le da una simbología espiritual. Depende de lo que pregunte. Si una persona llega y lo que le preocupa es si va a hacer las paces con un amigo o tal, bueno, pues entra menos él. Pero date cuenta que siempre hay una respuesta de forma espiritual. Conectamos con el yo profundo y salen cosas que incluso sorprenden a la persona que está consultando. Ahí se cambian expectativas sobre la misma persona que está consultando. O sea, es muy amplio, muy amplio. Hay veces que el consultante pregunta algo y, por lo menos en mi caso, y me sale una respuesta que no tiene nada que ver con lo que ha preguntado. Y entonces te da un poco de pudor, ¿no? De decir, oye, me está diciendo que tienes que ir por este lado y tú no me lo has preguntado. Y normalmente es una respuesta aceptada. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, vamos a ir a publicidad y enseguida volvemos.